Quiero que en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, meditemos un poco con el tema del bautismo. Amén. Vamos a hablar esta mañana del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Estaba pensando que todo viene como enlazado, y ahora que estaba haciendo la presentación de las niñas, dije una frase, dije: nosotros como tal no bautizamos a los niños, sino que lo presentamos al Señor. Y una de las cosas que uno tiene en cuenta respecto al bautismo es que el bautismo es un compromiso con el Señor. Amén. Muchas veces en la doctrina bautismal le he dicho a los hermanos que se hacen bautizar, les he dicho: el bautismo es una ceremonia simbólica muy similar a la que ocurre en el matrimonio. Los hermanos que son casados saben que cuando se casaron tomaron la decisión de comprometerse públicamente con la otra persona. Ya la amaban, ya la querían, pero públicamente hicieron un compromiso hasta que la muerte los separe y delante de mucha gente. El bautismo es un compromiso no con otra persona, sino directamente con Dios. Y es un compromiso tan serio, que ni siquiera la muerte lo separa uno del Señor. Amén. En el caso del matrimonio sí, ¿cierto? Hasta que la muerte lo separa. Pero en el caso del bautismo no, porque la Biblia dice que nuestro Dios nos llevará aún más allá de la muerte. Y el que muere con Cristo muere con la esperanza de un día resucitar y estar de nuevo en la presencia del Señor. Amén. Demos una alabanza al Señor. Bautismo es una palabra que viene de un término griego que se escribe de igual manera: baptizo. ¿Sí? Baptizo. No tenía su traducción acá al idioma, al español, entonces se trajo así como estaba. Pero estudiando un poco las raíces de este término griego, baptizo, significa sumergir, o un proceso de inmersión. ¿Qué es inmersión? Es cuando algo se sumerge y vuelve y sale. Ese es el proceso de la inmersión. ¿Sí? Entonces, ese es el acto de bautizar. A veces los niños juegan haciendo eso cuando van a las piscinas o a los ríos, y cogen a otro niño y lo meten al agua y vuelven y lo sacan. ¿Sí? Ese es ese proceso. Pero cuando lo hacemos nosotros acá en la iglesia, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús y oficiado por un ministro autorizado. Y entonces ya no solamente el acto de sumergir y de meterlo al agua y volverlo a sacar, sino que adquiere un tinte simbólico, o sea, representa algo. Gloria al nombre del Señor. Representa algo. Y es lo que queremos ver en esta hora en el nombre del Señor. Es decir, que no es solamente el acto de sumergirlo y ya, sino que es lo que representa. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habla de alguien que fue sumergido en el agua, no solamente una, sino como 7 veces, que fue Naamán. Pero ese bautismo o esa inmersión no fue un bautismo que le representara una relación con Dios o una comunión con Dios, no. Fue solamente algo que sirvió para la sanidad de él. Pero él siguió siendo un hombre pecador. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia habla acerca del bautismo, y una de las primeras referencias ya en el Nuevo Testamento nos habla acerca de Juan el Bautista. Amén. ¿Sí recuerdan cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Porque tenía papá, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Zacarías. ¿Será que sí? ¿Ustedes qué dicen? La llamada de un amigo, así. Se llamaba Zacarías, muy bien. Y la Biblia dice que este niño creció en una atmósfera muy particular, porque Elizabeth era estéril, pero queda embarazada de ese bebé. Y cuando van a nacer, un ángel se le presenta a Zacarías, que era sacerdote, y le dice: van a nacer un bebé. Y él como que no logra creer ese milagro. Y entonces por medio del ángel le dicen a Zacarías que va a quedar mudo hasta que el bebé nazca. Y queda mudo por incrédulo, por no creer, queda ahí mudo. Y
cuando le preguntan qué nombre hay que ponerle al niño, y como anteriormente los nombres no eran como ahora, que uno busca el nombre que sea bonito y que combine y que tal. Anteriormente buscaban con un significado o un nombre de alguien de la familia, de un abuelo, de un tatarabuelo. Y entonces le preguntan a él qué nombre ha de ponerle, y él escribe en una tablita, escribe el nombre, Juan. Y la gente queda aterrada. Y cuando nace, él recupera otra vez la voz y vuelve a hablar. Y la gente decía, oiga, ¿quién pues será entonces este niño? Un niño que cuando estaba en el vientre de la madre, viene María y saluda a Elizabeth porque eran familiares. Y cuando la saluda, nomás con el mero saludo, ella siente que el bebé por dentro como que recibe del Espíritu de Dios y se mueve. Amén. Entonces, desde el vientre ha sido apartado para el servicio a Dios. Y la Biblia dice que a este hombre, Juan el Bautista, Dios lo escoge. El proceso no aparece en la Biblia, pero la Biblia dice que él, dice un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. O sea que Juan tuvo en algún momento de su vida un encuentro con Dios. Dios le habló, amén, y le dio un mandato, le dio una orden a él. ¿Y sabe a qué lo mandó Dios? Lo mandó a predicar y lo mandó a bautizar, dice la palabra del Señor. Pero ese bautismo de Juan, ¿a qué se refería? O ese bautismo, ¿qué era lo que hacía Juan? Porque la Biblia dice que él iba todos los días al río Jordán y les predicaba, y la gente que escuchaba sentía que esa palabra no era de un hombre común y corriente, sino que venía de parte de Dios. Es decir, que Juan hablaba con autoridad, con unción, y la gente sentía algo en su corazón. Y la Biblia dice que aún el mismo gobernador Herodes le tenía miedo, ¿sí? Porque era un hombre que tenía mucha autoridad de parte del Señor. Pero dice la palabra del Señor que eso que Juan hacía, que invitaba a la gente que se bautizara, era para que la gente reconociera públicamente que era pecador ante los ojos de Dios. ¿Sí? Lo que hacía Juan era simplemente decirle a la gente que era pecador. Por eso usted mira que la predicación de Juan, gloria al nombre del Señor, era un poco diferente a la nuestra. Porque Juan se paraba y le decía a la gente: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la justicia venidera? Y hay algunas personas que a veces quieren predicar de igual manera, pero no, eso era de Juan el Bautista, porque él no brindaba solución de nada. Él no decía venga para que sea libre de su problema, no. Él simplemente decía venga y arrepiéntase porque usted es pecador. Era el único mensaje de Juan. Así que la persona que venía y se bautizaba no salía del agua perdonada, no. Sino que salía con la conciencia de decir, hombre, yo reconozco que soy pecador, reconozco que soy malo. Y la gente que oía predicar a Juan iba y se hacía bautizar para eso, para reconocer. Era simplemente un símbolo, una manifestación externa de un arrepentimiento interno. No perdonaba los pecados, pero sí dejaba de manifiesto el interés de la persona en cambiar ese mal proceder que tenía. Pero no había solución para ese problema. Simplemente les mostraba el problema. Por eso la palabra de Dios habla de Juan que era como el que prepara el camino en el desierto para otro que vendría después de él. Porque la Biblia dice que Juan, él decía, yo soy solamente una voz que clama en el desierto, pero viene después de mí, viene uno que él sí va a ser poderoso. Es decir, de él yo no soy digno ni de desatar la correa del zapato. Y por eso cuando él predicaba, arrepiéntase en pecadores y arrepiéntase y quien los mandó huir de la ira venidera, la gente venía y se arrepentía y eran bautizados por Juan, gloria al nombre del Señor. Pero dice la palabra de Dios que un día vino a presentarse delante de Juan el Señor Jesús, y que cuando Juan lo vio, entonces como que Juan entendió algo glorioso y le dice a toda la gente: miren, a los que les he hablado de que se arrepientan y de que son pecadores y que son gente mala y que son generación de víboras, ahora le dice: mire, ahí viene uno. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces todos los que habían sido bautizados, ven, ahora hay una solución. La solución es Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces Él los preparaba, les suavizaba el terreno para cuando llegara el Señor Jesús, ya los que eran conscientes de pecado supieran a quién buscar como solución, que era el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Demos una alabanza al Señor.
La Biblia dice que el Señor Jesús también vino y se presentó delante de Juan. Pero ese bautismo es como un segundo punto. Primero el bautismo de Juan, segundo el bautismo del Señor Jesús. Es un bautismo diferente a los demás. Porque ya dijimos, el que venía a bautizarse donde Juan venía porque reconocía que era pecador. Pero nuestro Señor Jesús no era pecador. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y sin mancha. Amén. Era un hombre santo. Amén. Inocente. Gloria al nombre del Señor. Él no se arrepentía. No crea los ustedes que miran Discovery Channel, History Channel, Nat Geo. No crean los documentales donde muestran al Señor como un malicioso así. Y que iba y visitaba a María Magdalena y que era un hombre todo malo y que buscaba ver cómo derrocaba a Herodes. Así lo pintan a veces en los documentales. No crea eso. Nuestro Dios es un Dios santo y se manifestó en carne y en su manifestación siguió siendo santo. No tenía pecado. Amén. Un hombre manso y humilde. Le digo a la gente, aprended de mí, soy manso y humilde. Y es más, cuando Juan lo vio y que lo dijo, Él es el Cordero, el que quita el pecado es Él. Y dice la Biblia que Él se acercó y vino a Juan para ser bautizado. Y ni siquiera Juan lo quería bautizar. Porque cuando se presentó, Juan dijo, no, ¿cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Antes usted bautíceme a mí. Es decir, Juan se vio y dijo, no, él no tiene por qué arrepentirse. Pero dice la palabra de Dios que el Señor le responde. Y el Señor Jesús le habla y dice, no, tranquilo, deja ahora. Tranquilo. Nos conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, que lo que Él hace, lo hace para fijar un precedente, para mostrar un camino, para dar un ejemplo de lo que se debe hacer. Por eso Él no, cuando lo bautizó, aquí bautizó a este pecador, no. Fue un bautismo diferente y simbólico. Gloria al nombre del Señor. Porque a partir de ahí, de ese bautismo, fue que el Señor empezó a predicar y anunciar, así, a hacer público su ministerio. Amén. Quiere decir que el Señor a los 20 años todavía no predicaba. Y a los 25 todavía no predicaba. Y cuando tenía 28 no predicaba. Y a los 30 tampoco. Pero a los 32 tampoco. ¿No sí? Ah, no, a los 30 se bautizó, sí. Bueno, a los 30 se bautizó. Entonces sí, empezó a predicar. Y a los 61 también. Y a los 62 también. Y a los 63 murió. Amén. Pero a partir de ese bautismo fue que comenzó públicamente su ministerio. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ahí ya pasamos a lo que el Señor valida acerca del bautismo. La palabra de Dios dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La Biblia dice que el Señor hace milagros, hace obras, pero también dice que muere crucificado en la cruz del Calvario. Y toda la gente se da cuenta de eso. Pero la palabra de Dios dice también que al tercer día el Señor resucita de entre los muertos. Pero todos no se dan cuenta de eso. Es decir, la muerte del Señor es pública, todos se dan cuenta de eso. Pero la resurrección no todos se dan cuenta, sino aquellos a los cuales el Señor comienza a aparecerse. Cuando Él resucita, primero a los que van a la tumba, a ellos saben, después le aparece a los que van para Emaús, se le aparece por allá a otros discípulos, va otro día cuando está con la puerta cerrada, va y se les aparece, y se les aparece ahí durante unos 40 días, más o menos dice la palabra de Dios, se les aparece a unos, a otros, y la gente comienza a creer, ven que murió, resucitó. Pero Dios deja ese mensaje, lo deja en la boca de esos testigos, de esas personas. Por eso dice Isaías, vosotros sois mis testigos. Y lo manda para que den testimonio. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y entonces como no es el Señor, mire, donde el Señor al cuarto día se aparezca otra vez en el pueblo, en la mitad de la ciudad, o en la mitad del templo, ahí vivo, la gente, toda la gente se arrepiente y todo el mundo cree. Porque le ve. Pero a Dios no le gusta esa creencia solamente de que se le ve. Dios le gusta de que la gente, aunque no vea, pueda creer. ¿Se ha escuchado esa frase que dice, yo hasta no ver, no creer? Esa frase no es bíblica. Con Dios es al contrario. Primero crees y después ves. Porque el Señor le dice a una mujer, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios.
Entonces por eso el Señor, Él no se aparece públicamente, se le aparece a algunos y a ellos les dice: quédense en Jerusalén, espérense tantito, hasta que sean llenos del poder de lo alto. Quédense. Pero dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Contarán esto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en Puerto Arango, hasta lo último de la tierra. Claro que de aquí para allá hay más pueblos, ¿cierto? Pero es un decir solamente. Me serán testigos en diferentes lugares. Gloria al nombre del Señor. Pero dice la Biblia que cuando Él resucite se les aparece, les reprocha la incredulidad, su dureza de corazón, le hace una promesa: he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también en el Evangelio se usa en Mateo capítulo 28, dice la palabra de Dios: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor. Entonces, a partir de aquí, algunos dicen: bueno, el Señor dijo expresamente que bautizar en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero mire que la primera persona que bautizó, que aparece predicando la palabra, es el apóstol Pedro. El día de Pentecostés se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y hay una cantidad de gente que viene a mirar lo que ocurre y piensan que están locos y borrachos, porque no siempre ha ocurrido, hermano. Cuando alguno le diga: usted está loco en esa iglesia, no se ponga bravo, eso es normal, siempre han dicho eso. Y en esa época pasó lo mismo, fueron allá a verlo: están locos, están borrachos. Pero dice la Biblia que se paró Pedro lleno del Espíritu Santo y predicó. Y les dijo: no, señores, estos no están borrachos. Lo que pasa es que el Señor prometió derramando el Espíritu Santo, y entonces esa profecía se ha cumplido, y comienza a hablarles y a predicarles. Y cuando les predica, les habla de que el Señor está vivo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Amén, gloria al nombre del Señor. Y la gente que oye la palabra, por oír la palabra, la entiende y la cree. Y dice: gloria a Dios, está vivo. Pero se sienten mal porque fueron ellos los que lo crucificaron. Entonces, cuando les duele el corazón, ahí viene el arrepentimiento, porque arrepentirse cuando usted le duele el corazón de alguien. Y sin arrepentimiento no puede haber perdón. Entonces le preguntan a Pedro o a los discípulos, porque se sienten mal y han visto que el Espíritu de Dios se ha manifestado y que Dios es real y tiene poder, y que ha resucitado entre los muertos a Cristo. Entonces preguntan: ¿ahora qué hacemos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro responde, Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Qué es lo que dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces mire que alguien puede notar y decir: oiga, el Señor Jesús en Mateo dice: bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero acá en Pentecostés le preguntan a Pedro y él dice: bautice en el nombre de Jesucristo, y dice un solo nombre. Entonces hay algunos, yo he hablado sobre esto, y algunos dicen: ay, pero ¿a quién le hacemos más caso? ¿Al Señor Jesús o a Pedro? Porque el Señor Jesús es más que Pedro. Y yo digo: sí, claro, tienen toda la razón, Él es más que Pedro. Pero Pedro fue ungido con el poder de Dios para que hablara también, ¿cierto? Y créame que si Pedro hubiera hecho porque le pareció hacerlo así, Dios no lo hubiera respaldado. Pero lo respaldó tanto el Señor que ese día se arrepintieron como 3,000 personas. Usted sabe lo que es, los predicadores saben lo difícil que se arrepienta por lo menos uno. Eso es. Ahora se para Pedro y predica de repente en 3,000, porque era un tremendo predicador. No, ¿sabe a qué se dedicaba? Era un pescador, un hombre sencillo, pero ahora tenía algo sobrenatural, tenía el respaldo de Dios, la unción del Espíritu Santo. Eso me da a mí entender que lo que dijo Pedro no fue mintiendo. Eso no fue que le ocurrió ahí, no. Dios le reveló algo importante que es algo que usted también entienda, y es que ese nombre que dijo el Señor Jesús, el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, no son 3 nombres, sino que es un solo nombre, y es el nombre para salvación, y es el nombre del Señor Jesús. Por eso él mismo dice más adelante: en ningún otro nombre hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Demos una alabanza. Entonces la Biblia nos habla de que nuestro Dios se manifiesta de muchas maneras, y cuando habla de nuestro Padre Celestial nos está hablando del Señor Jesús. Amén. Léase Isaías capítulo 9 verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es decir, que el niño es Padre eterno. Amén. O sea que el Señor Jesús es Padre eterno. Y anoche en la prédica mirábamos, Él nos dijo en su palabra: no os dejaré huérfanos. Y el que deja huérfanos es solamente el Padre. Él se identificaba como el papá de ellos, como el papá de los apóstoles, como el papá de los creyentes, como el papá, como el primero. Gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que Él es el primero y el último. Él lo es todo. Amén. Él es el león, pero también es el cordero. Él es el alfa, pero también es la omega. Él es el principio, pero también es el fin. Es el primero y también es el último. Él es el Padre y también es el Hijo. Ese es Dios. Ese es Dios. Y el Espíritu Santo no es otro. Algunas denominaciones dicen que es una fuerza activa, que es un colaborador de Dios. Que Dios dice: vale, Espíritu Santo, haga eso. No. La Biblia dice que Dios es Espíritu y que Él lo llena todo. La Biblia dice que Dios es santo. Así que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Amén. Es el mismo Dios. Aquí cuando decimos que sentimos a Dios, ¿a quién sentimos? Al Espíritu Santo. Y sentimos a Jesús. Y sentimos a Dios. Sentimos un poco, ¿no? De gente, ¿cierto? No. Son muchas formas de llamar al mismo Dios. Porque Dios es uno. Amén. Porque Dios es uno y fuera de Él no hay más. Demos una alabanza al Señor. La Biblia dice que había un hombre que predicaba y se llamaba Apolos. Pero Apolos solo bautizaba o conocía el bautismo de Juan. Arrepiéntase, son pecadores, y la gente se arrepentía. Pero entonces a Apolos lo llamaron aparte y dijeron: venga, lo que usted predica está bien, pero es necesario también que predique que hay que bautizar en el nombre de Jesús, porque ese bautismo sí es para perdón de los pecados. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que los de Éfeso, de una ciudad, se habían arrepentido también, habían sido bautizados en el nombre de Juan. Pero entonces fue Pablo a visitarlos y le dijo: ustedes necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús. Los bautizó e impuso las manos sobre ellos y recibieron el don del Espíritu Santo, porque a ellos ni les habían hablado de eso. Si a uno no le hablan de eso, usted ni se da cuenta. Hay mucha gente afuera que dice: yo ya estoy bien con Dios, yo ya soy bautizado, porque me bautizaron cuando era pequeño. Pero ese bautismo para salvación no sirve. El bautismo se toma en una edad consciente. Notas esas palabras de Pedro, capítulo 2, verso 38. Bautícese cada uno de vosotros. Es decir, que a mí no me puede bautizar mi mamá. ¿Sí me vamos a entender? O sea, no puede tomar la decisión por mí. Aquí no puede ir una hermana con un niño bien casado y decir: ven, bautíceme, chino. Porque no lo hago. De verdad que ni ningún pastor de la iglesia lo hace. Pero si viene ese niño, aunque sea canzoncito y todo, un día acá yo no soy pastor, yo me arrepiento y yo quiero ser salvo y bautíceme porque yo quiero, a ese lo puedo bautizar. Porque es una decisión muy personal. Amén. Muy personal de cada uno, porque es un compromiso con Dios. Mire la edad en la que se bautizó el Señor, a los 30 años, edad consciente. Amén. Por eso los bebés nosotros no los bautizamos. Además, ¿el bautismo para qué es? Para perdón de los pecados. Amén. Para perdón de los pecados. Y un bebé todavía no tiene pecado. Tiene tendencia al pecado, claro, como todos los seres humanos. En algún momento habrá oportunidad de pecar, pecaremos cuando seamos conscientes de eso. Pero ese bebé todavía no ha cometido pecado. Y si no ha cometido pecados, ¿de qué pecado se arrepiente el bebé? No, él no sabe qué arrepentimiento. ¿Y qué pecado le hace perdonar al bebé? Algunos dicen: no, que el pecado original. No, pecado original no sé. ¿Qué leímos al comienzo? Primera de Pedro, gloria al nombre del Señor, el capítulo 3, el verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice entre paréntesis: no quitando las inmundicias de la carne.
porque la carne es carne. ¿Sí? La carne es carne. Sino que para qué es el bautismo, dice ahí, es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Me explico mejor. Usted es un pecador, usted es mentiroso, usted es borrachoso, peleón, lo que sea, pero se arrepiente, quiere dejar esa mala vida y quiere ser salvo. Se arrepiente de ser un hombre pecador y quiere cambiar. Comienza a alimentarse de la palabra y a formarse en usted un nuevo hombre. Y dice, yo quiero identificarme con Cristo, voy a bautizarme en su nombre. Y listo, excelente. Lo bautizamos en el nombre de Jesús y sus pecados son perdonados. Pero no significa que entonces se volvió un ángel y que de ahí para allá nunca volverá a pecar. No, sigue siendo un ser humano. Deberá cuidarse, deberá sostenerse. Para eso deberá humillarse ante Dios, para que Él lo mantenga firme en el evangelio en el cual ha creído. Que ese es el error de muchos, que piensan que ya cuando estuvo y ya. No, que se cree firme, mire que no cae. Seguimos estando en esta carne. Algunos quieren santificar la carne no se santifica. Les cuento el cuento del león. Una vez había una vez una pelea, o sea, un torneo de pelea de perros callejeros. Y un señor tenía un perro así grandote, un pitbull, y le ganaba a todos, Y un día vio por la calle que venía un señor con un perro como flaco, como calvo, o sea, y entonces lo miró y dijo, uy, venga, le apuesto tanto, y mi perro le gana al suyo. Dijo, no señor, no pelee, venga. Y lo insistió y un poco, no le gente, ay, que pelee. Y entonces al final dijo, como, bueno, listo. Entonces apostaron la gente y le soltó a ese perro y mató al perro pitbull ganador, que lo comió como en 3 pedazos. Y quedó todo el mundo aterrado, ay, le ganaron al campeón, pero ¿cómo así? Y entonces va y se le acerca y le pregunta, bueno, ¿y ese perro suyo tan raro, de qué raza es? Y no, es que no es un perro, es un león. Y no que lo peluquee todo. Pero aunque estaba peluqueado y todo, seguía siendo león. ¿Sí me hago entender? O sea, seguía siendo lo que era. La carne es carne, hermano. La carne es carne. Pero la Biblia sí promete que un día seremos libertados de esta carne. El día que Cristo venga. La Biblia dice que lo incorruptible, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y que esto mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Sí? Ese día llegará en el nombre del Señor Jesús. Pero el bautismo que corresponde a esto nos limpia, nos perdona el pecado. De ahí hacia atrás, lo que hayamos hecho, Dios nos perdona, claro que sí. Pero mientras estemos en esta carne, siempre habrá esa batalla. Por eso que hay hermanos que son bautizados, pero a veces gente débil y frágil, hermano, ¿pero por qué? Porque estás vivo. Pero si tú te humillas ante Dios, Dios te levanta. Y por eso constantemente estamos hablando, hermano, anímese, hermano, esfuérzase, hermano, venza. Hermano, es que cometí un error, fallé, bueno, no debiste hacerlo, pero si te duele es porque eres consciente de ello. Ven, pide perdón a Dios, que Dios te perdona y Dios lo hace y lo levanta de nuevo. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el que persevera al final no fue el que nunca se cayó, sino que aunque se cayó, se volvió a levantar en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Esa es la obra que hace el Señor. Por eso el bautismo es ese primer paso que hacemos. Amén. Para iniciar esta vida cristiana. Bueno, no el primero, el tercer paso, creemos. Segundo, nos arrepentimos. Tercero, nos bautizamos. Porque su bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Así como Cristo murió y fue sepultado en las aguas, esa persona es sumergida y queda sepultada al borde de esa agua. Pero al igual que Cristo al tercer día resucitó, también la persona sale de ahí como testimonio de que ahora vive una nueva vida en Cristo Jesús. Que las cosas ya pasaron y todas comienzan nuevas en el nombre del Señor Jesús.